Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida. Este lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas cada semana a escribir cada capítulo de este manual. Les tengo una gran noticia. Como queremos estar más cerca de ustedes, hemos ideado poder tener para ustedes una línea de WhatsApp para que puedan comunicarse rápidamente y nos dejen sus comentarios. Comentarios de preferencia breves, que nos hagan llegar sus dudas y así los sentiremos mucho más cerca, más fácilmente desde su celular. Les voy a dar el teléfono de WhatsApp, que es el 33 26 08 46 11. Lo voy a repetir. 33 26 08 46 11. Las líneas telefónicas desde luego seguirán funcionando, sobre todo para cuando, como el día de hoy, tenemos un libro para poder regalar, pues para poder elegir el ganador del libro. Las líneas también que tienen que ver con el Facebook, todo va a estar funcionando normalmente. Ayúdanos a hacer este programa accesible. Ayúdanos a saber que la decisión de poner un WhatsApp en este programa es útil, te sirve a ti y nos sirve a nosotros. Ayúdanos a través de lo que tú vas participando. El tema que vamos a manejar va a ser adolescencia y pubertad. La adolescencia, déjame comentarte, significa una profunda crisis en la familia. Y desde luego que una crisis sucede cuando los cambios son más rápidos, tan vertiginosos, que los recursos que tenemos no nos alcanzan para poder contener tantos cambios. Y entonces, ante esta situación, los padres se asustan y lo que hacen es utilizan las estrategias de educación que aprendieron de sus propios padres de tiempo atrás, que significa subir el tono, amenazar, castigar, intentar reprimir todos los cambios que el adolescente tiene. Y estos cambios, desde luego, no pueden ser reprimidos. Es más, de ser reprimidos, el desarrollo del adolescente se vería comprometido y no lograría conductas adaptativas necesarias para las etapas que van a ser siguientes en el desarrollo. La adolescencia es una crisis familiar y no únicamente una etapa del desarrollo. Afecta a toda la familia y por eso hemos decidido dedicar los siguientes 6 programas. Como estamos en la temporada de la familia, quiero dedicar los siguientes 6 programas para hablar de la adolescencia, debido a que es una etapa fundamental para la maduración. Hablaremos primero, probablemente los 2 primeros programas los dedicaremos a hablar de la pubertad, que es también una etapa que con frecuencia es ignorada o malentendida, pero es fundamental para el ingreso de la adolescencia. La pubertad, desde luego, es la etapa previa a la adolescencia y que transcurre entre los 9 y los 13 años de edad. La pubertad es una etapa de diferenciación sexual, mientras la adolescencia es una etapa de maduración de la personalidad en la que una persona tiene diferentes tareas que ya revisaremos, al menos 12 tareas que tienen que ir cumpliendo para lograr al final de la adolescencia estar preparados para enfrentar la vida que sigue. Iniciaremos hablando desde luego de la pubertad. Y hablamos que la pubertad, que es la etapa entre los 9 y los 13 años, es una etapa de diferenciación sexual. ¿Qué significa esto? Un niño antes de los 8 años, 7, 6 años, probablemente su diferenciación sexual en sus conductas, en sus formas, en la forma que habla, que se mueve, probablemente como vienen desde la infancia, tienen sesgos y mezclas, tanto masculinas como femeninas. A los 8 años, 9 años, los niños empiezan a entrar en esta pubertad y lo primero que hacen es se empiezan a alejar de lo femenino. Como si fuera una enfermedad infecciosa, como si fuera la peor plaga que puede haber, como si fuera lo más terrible. Y entonces encontramos cómo los niños se van uniendo en el famoso club de Toby. Y todo lo que parece femenino es rechazado. Y también
las conductas incluso de dependencia a la madre o de sobreprotección. Podemos escuchar comentarios como el último vieja, comentarios como pareces mariquita, como ándale, llora para que venga tu mami a rescatarte. Los niños empiezan a pelear con esa parte tratando de hacer que empiecen a caminar hacia una etapa diferente. Es una etapa en la que empiezan a separarse de los padres, empiezan a encontrar la autonomía y empiezan a explorar toda una serie de conductas que son el contacto con su virilidad, la virilidad primitiva. Es una etapa de diferenciación, no de función sexual. Como no es de función sexual, la función sexual en este momento no está presente, a menos que sea por imitación. En realidad lo que los niños quieren es alejarse de las niñas. En el momento en que una niña le dice a un niño, a ver, ven, te voy a dar un beso, probablemente el niño de estos 9, 10 años diga, guau, calaste para allá, ¿cómo puede ser? Porque ellos lo que están haciendo en este momento es viendo que todo lo femenino no les sirve, es lo más terrible que hay. Las niñas también tienen esta etapa y las niñas también se van a mover hacia esa parte femenina, deshaciéndose de todos esos complementos que las hacen parecer como masculinas, rudas, y van a empezar a moverse hacia esta parte. Y las niñas también van a hacer toda una serie de cosas para tratar de evitar caer dentro de lo masculino. Los niños, desde luego, cuando se alejan de lo femenino, déjame decirte que los niños viven una etapa que es, en muchos aspectos, más fácil que las niñas. A los niños le avientan un balón al salón de juegos y entonces en el momento en que les tiran el balón, todos corren a jugar. Y, desde luego que para los niños, todas las destrezas físicas, fuerza, movimiento, cosas para el deporte, son consideradas puntos de masculinidad. Los niños que tienen en su desarrollo problemas de coordinación y no son buenos para los deportes, pueden ser marginados. Son hechos a un lado, son sacados y puestos como si fueran o no participaran del grupo de muchachos. En el momento en que un muchacho no es bueno para el deporte, probablemente tiene que buscar otras actitudes, otras formas. Los niños incluso utilizan como una forma de interacción darse taponazos a través de decirse groserías, decirse cosas desagradables, de pelearse, y en esta parte pueden llegar a momentos en los cuales eructan en la mesa, se pedorrean en cualquier lugar, son mal hablados, y esto desde luego asusta mucho a los padres que tratan de evitar que esta parte se dé, y lo que tratan es de reprimir, utilizando, como decíamos, subir el tono, la violencia, contener, reprimir. Porque no entendemos que lo que están haciendo los niños están integrando en ese momento su virilidad. Y los padres tenemos que aprender que es una etapa importante, muy importante para su desarrollo, que no quiere decir que hay que fomentar estas actitudes y dejarlo. Tenemos que aprender a abrir espacios donde estas actitudes se pueden manejar y poder enseñarlos, porque estas son actitudes primitivas, ya lo veremos un poco más adelante. Las niñas también rechazan las formas básicas de las etapas anteriores y refinan su forma de hablar, de conducirse y sobre todo forman grupos selectos, donde no es fácil entrar, pero es muy fácil salir. Entre chismes e intrigas sacan a las niñas que no se adaptan a la forma y estilos que ellas quieren. Las intrigas y la posesión son aspectos de lucha cotidiana en los grupos. Laurita, cuando ve a su amiga Susi platicando con Juanita, que no pertenece a su grupo, le puede decir, ya vi que eres muy amiga de Juanita, ¿por qué no mejor te juntas con ella? ¿Qué haces con nosotros? Que es un comentario amenaza y que le está diciendo no puedes hacerte amiga de otras diferentes al grupo. Y esto, desde luego, genera y propicia un problema. Empiezan las niñas, desde luego, a explorar su feminidad en las formas de hablar, de moverse. Y a las niñas que no van empezando a caer en este patrón, las hacen a un lado. Podemos darnos cuenta cómo en esta pubertad las niñas empiezan a afectar su voz. Y podemos escuchar diferentes formas de expresión. Mueven la boca, hacen toda una serie de movimientos y de cosas que
tienen que ver con cómo van encontrando esta parte femenina. Vemos cómo las niñas a esa edad, sobre todo, empiezan a hacer movimientos de baile, como si estuvieran bailando, moviéndose cadenciosamente. Los niños, no. Los niños al revés. Tratan de verse más rudos. Tratan de verse de una forma diferente. Empiezan a utilizar a la mejor y lo que quieren son sus shorts o sus pants o sus tenis. Y lo que quieren es andar despeinados, desfajados, según como se da la moda. En el momento en que los niños empiezan a andar así, las madres lo primero que quieren es peinarlo, que el niño se vea guapo. A ver, ven que te peine, y entonces el niño probablemente tiene una lucha con la mamá que termina por peinarlo como quiere, porque ¿qué van a decir de ella? Y entonces esto hace que el muchacho termine callándose y aceptando que la madre maneje las cosas a su estilo. Mandamos a unos mensajes y regresamos hablando de pubertad y adolescencia. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Les recordamos, estamos estrenando líneas de WhatsApp. Comunícate. Haznos saber que fue una buena idea para tratar de acercarnos a ustedes y poder manejar este programa de una manera más ágil. Los teléfonos, los repito, del WhatsApp son 33 26 08 46 11. 33 26 08 46 11. Desde luego que ahí están nuestros teléfonos, porque hoy tenemos para poder regalarles un libro, y que este libro va a ser decidido a través de las personas que se comuniquen a las líneas 3811-364 y 3811-0415. Tenemos desde luego también el Facebook en Echegaray Éxtasis FM. La señora Eva Gutiérrez se comunicó con nosotros y nos dijo: qué bueno que dediquen varias sesiones a hablar de adolescencia, porque los padres necesitamos mucha formación para poder orientar a nuestros hermosos adolescentes. Yo no sé si es hermosos, la señora lo comenta así como diciendo estamos a punto de ahorcarlos, que es a veces lo que pasa, porque claro que se vive como una crisis. Estamos hablando de la pubertad, que es esa etapa que se vive entre los 9 y los 13 años. Es la etapa previa a la adolescencia y que genera una diferenciación en los niños. Los niños se van a ir hacia lo masculino para deshacerse en su conducta de todas las conductas femeninas y verse más varoniles. Las niñas se van a la femineidad. Las niñas utilizan diferentes estrategias también para tratar de deshacerse de todo lo masculino y poderse ver más femenino. Los niños van a empezar a explorar conductas que son primitivas. Imagina que un buen día tú llegas a despertar a tu hijo y ándale, te encuentras en la cama a Rambo con todo y botas, despeinado, con cara agresiva, maldiciendo y con actitudes que los padres a veces no entendemos. Los vemos sentados en la mesa, desparramados, mastican con la boca abierta, avientan groserías por donde pueden, hacen toda una serie de desplantes como si, y cuando los vemos nosotros se nos imagina que lo más probable es que ese hijo va por un camino terrible y tratamos de reprimir todo esto. ¿Por qué? Porque no entendemos que la pubertad es una etapa en la que el niño va a empezar a desarrollar todas las conductas masculinas primitivas. ¿Cómo son estas? Por ejemplo, los niños se hacen cochinos, se hacen groseros, se hacen flojos, desordenados, se vuelven crueles, pueden ser muy groseros, pueden desafiar la autoridad, y todo esto es una forma en lo que ellos están tratando de hacerse de precisamente esta parte masculina, que se manifiesta primero como una forma primitiva. Las niñas también tienen sus partes femeninas primitivas. ¿Cómo qué? Como que se hacen chillonas, chismosas, vanidosas, intrigosas, son mandonas, escandalosas. Tienen toda una serie de conductas que a veces no tenemos claro cómo son. Si nosotros no cuidamos su desarrollo, podemos estar seguros. Ustedes piensan en esas conductas primitivas masculinas.
un niño cochino, grosero, flojo, desordenado, pendenciero, y les diría, ¿no se dan cuenta de que esto es un macho? ¿Qué es un hombre macho? Un macho no es más que un Toby, que no pasó de los 12 años. Por ahí tenemos un primer mandatario muy importante que parece como si hubiera quedado atorado en el club de Toby con conductas de este tipo y que a lo mejor no tenemos claro que lo que sucedió es les costó trabajo poderse hacer cargo de su virilidad. Cuando un muchacho, a la hora que crece y entra a la adolescencia, no pudo tener esta parte bien, esta es una etapa presexual. Y en la adolescencia no van a poder relacionarse con la mujer de igual a igual. Porque lo que van a hacer es, van a tratar de seguir peleando qué sexo es mejor, las mujeres son de lo peor, dan asco, y van a utilizar la sexualidad como una forma para demostrar quién es superior, como una forma de poder, como una forma de sumisión o de una forma francamente agresiva. En el momento en que logran desarrollar una buena sexualidad, cuando logran integrar esta virilidad adecuadamente, entonces van a llegar a esa etapa de forma adecuada. Las niñas también, que tienen toda esta parte chillona, chismosa, vanidosa, intrigosa, cuando saben desarrollarlo bien, podemos estar seguros que las niñas en esta parte chillona, después cuando van creciendo y maduran esta conducta, se convierten en mujeres muy sensibles. La sensibilidad no es simplemente chillar y llorar, sino la sensibilidad es saber cómo conmoverse. Cambian esta parte chismosa y de la parte chismosa van desarrollando adecuadamente para llegar a una parte sociable. El chisme es cuando hablamos de los demás y utilizamos toda la información de los demás como un medio para tratar de captar la atención. Sociable es cuando sé dar información de mí, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que estoy viviendo. Chisme y social son dos partes diferentes. Hay muchas mujeres que se quedan atrapadas en el chisme porque no han podido salir de esta pubertad. Vanidosas se van a convertir en mujeres femeninas. Intrigosas, son selectivas. Cuando son mandonas, el día de mañana ellas son las primeras que le van a decir al marido, oye, no le has hablado a tu mamá, oye, cuida, y toda esta parte la utilizan para hacer que la familia se acerque, que se una. Pero cuando no logran desarrollar esta parte, podemos estar seguros que están en la versión de la Lulú intrigosa. Mientras, desde luego, los niños están en ese Toby, pendenciero, difícil, complicado. La lucha del dragón, que es una de las formas en la que el hombre conquista lo masculino en esta pubertad, puede ser perfectamente representado en el cuento de la Bella Durmiente. El cuento de la Bella Durmiente es la mejor analogía de la forma como un niño vive el enfrentamiento con una madre poderosa. La Bella Durmiente simboliza la parte femenina del niño, que durante la pubertad tienen necesidad de deshacerse de ella para verse más masculinos. Es decir, le envía el inconsciente. Es como si la durmiera. La Bella Durmiente se va a dormir. Pero la parte importante de esta historia no es la Bella Durmiente. El príncipe Felipe desobedece a los padres que quieren que se case con una princesa y Felipe, que no sabe que la misma mujer, decide desobedecer a los padres. Si tú piensas en la esencia del cuento, Felipe, que es un príncipe de 15 años, que en realidad yo creo que debe de tener como 13 años. San Jorge, dicen las historias, peleó con el dragón cuando tenía 13. Y nos damos cuenta de que Felipe está preso en el calabozo de la bruja. Cuando nosotros leemos cuentos, no nos damos cuenta que los cuentos invariablemente, cuando está presente la bruja, no está presente la mamá. ¿Ustedes saben por qué? Porque la bruja es el lado oscuro y negativo de la madre y se le presenta al niño cuando está enojada, cuando está desesperada, cuando no tiene tiempo para hacer las cosas y en ese momento se convierte en una bruja. La bruja tiene una verruga terrible en la nariz que son las caras espantosas que le pone al niño y tiene un dedo largo que termina en una uña curva que se va a encargar de señalar todos los asuntos que están mal. El niño le tiene mucho miedo a esta bruja y para poder apropiarse de su virilidad va a tener que enfrentar a la bruja. Eso es lo que nos cuenta este cuento de la Bella Durmiente. Cuando nosotros vamos
a hablar de este cuento, primero me gustaría ayudar y contribuir con ustedes. Nos dice Roxette: hey mamá, estoy de nuevo afuera. Ya sabes que no pertenezco allí. Cada verdad, cada cosa en la que creía resultó mal. Vemos a este adolescente que muy probablemente en Roxette nos refiere en esta canción. Bla, bla, bla. You promised me it would last forever. You said there's no way you could die. Everything you ever told me were a bunch of lies. Hey mama, I'm back on the outside. You know that's not where I belong, no. Every truth, everything I believed in has turned out wrong. It's all blah, 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 blah. You broke my heart so many times.
escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida. Con el Dr. Echegaray. Por Éxtasis Digital. Regresamos. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de pubertad y adolescencia. El programa de hoy lo estamos dedicando a hablar de la pubertad, que es la etapa previa de la adolescencia, y desde luego agradecemos los comentarios a través de nuestras líneas. Un anónimo nos dice: tengo 4 hijos, 2 ya se casaron y los que me quedan tienen 15 y 10 años y es bien difícil educarlos. Desde luego que la adolescencia es una parte terrible y aun cuando tenga experiencia, cada hijo es una experiencia nueva, diferente. Un anónimo nos dice: mis hijos pasaron por esa etapa y nunca supe cómo tratarlos. Agradezco sus consejos. Y otro anónimo nos comenta: tengo un hijo de 10 años, estoy divorciado, él vive con su mamá y cada 15 días voy por él. Y cada vez que lo traigo, viene feliz. Pero estando aquí, se pone furioso, golpea, tira cosas y quiere tener a todos a sus pies. Desde luego, y lo que estamos hablando ahorita tiene que ver con cómo un niño empieza a convertirse en hombre. Y lo primero para convertirse en hombre es necesita, desde luego, de toda esa parte de virilidad, que no tiene que ver nada con lo femenino. Pero desde luego que es mucho más difícil para el hombre porque el hombre crece en el reino femenino de la madre, la casa. Los niños con frecuencia no tienen forma de ver el reino de lo masculino. No tienen forma de saber qué sucede en el trabajo porque el reino masculino está con el papá, lejos de casa, en otros lugares, y tal vez en algunas comidas tendrá posibilidad de repente de ver a los amigos. Pero el desarrollo de los varones, como se da en el territorio femenino, en las tareas del hogar, le es a él muy difícil poder integrar esta parte. Si nosotros pensamos en la antigüedad, los niños eran llevados a la escuela de los guerreros. Cuando llegaban a la pubertad, los sacaban de la tribu, los sacaban de la casa donde estaban los niños, la madre, y eran llevados para poder, en ese reino masculino, aprender y desarrollar habilidades masculinas. El manejo de la fuerza, la capacidad de lucha, la destreza con las armas, la capacidad de acechar y lograr cazar una presa. Una vez que iban aprendiendo, eran enfrentados a diferentes pruebas de valor y destreza en la cacería o en diferentes territorios del dominio de lo masculino, lejos de las madres. Estos niños no necesitaban luchar contra el dragón porque tenían un territorio en el cual ellos podrían apropiarse de esta virilidad. Pero los niños hoy tienen dificultades para conquistar esta virilidad y hacerse hombres. Los enfrentamientos con la madre, desde luego en la casa, minan su seguridad y afectan su virilidad porque el principal enemigo de esa virilidad incipiente del niño es toda la parte femenina de la mamá. La mamá es la que lo quiere peinar, que vaya fajado, que vaya limpio, que vaya arreglado, que se bañe, que no huela mal, que su ropa esté limpia. Y el niño lo que quiere es ir con la peor apariencia. Como les decía, Rambo quiere ir a pelear a la escuela y la mamá lo quiere peinar y arreglar. Y en el momento en que no se dan las cosas, entonces la mamá se desespera, se enoja y ahí aparece la bruja. Comentábamos que la bruja, en el momento en el que manda al adolescente, al puberto, al calabozo, es decir, a su cuarto encerrado, él va a tener que encontrar 2 armas que son muy importantes. Tiene en el cuento, como nos dice de la Bella Durmiente, aparecen unas hadas, que son las hadas madrinas, y que casi siempre las hadas madrinas se ven viejitas. ¿Saben por qué? Porque las hadas madrinas representan con frecuencia a las abuelas. Cuando no están malignizadas y no se quedaron atrapadas en la etapa de la bruja, pero si no,
van a ser las que van a ayudar a que él desarrolle estas armas. Las dos armas son la espada de la verdad, que es la lengua filosa que tienen los adolescentes, y esa lengua la utilizan para clavarla hasta adentro a aquel que se les acerque en una forma inadecuada. Y el otro es el escudo de la virtud. Y el escudo de la virtud tiene que ver con qué virtud. Pues el escudo es un arma de defensa personal, entonces son las virtudes personales. ¿Cómo cuáles? La libertad. ¿Pero cuál libertad? La mía. Como el derecho o la justicia y todo visto desde mi punto de vista. Y el adolescente con dos esas armas va a salir del calabozo. ¿Qué quiere decir? En ese momento va a desafiar a la bruja. Y cuando el adolescente desafía a la bruja se convierte en dragón. Echa fuego por los ojos, la boca, los oídos, y él, puberto, con su escudito y su espadita van a tratar de ver qué van a hacer con el dragón. Si el dragón se lo traga, entonces ese adolescente a la larga se va a convertir en el hijo de mami que va a quedar atrapado en las faldas de la mamá. Si se asusta y huye, va a ser una persona que no va a saber cómo enfrentar los problemas. El único buen curso, como nos muestra el cuento, es cuando finalmente el adolescente clava su espada en el corazón del dragón y lo mata. Y esto significa que va a lastimar en lo más hondo de sus sentimientos a la madre, y que la madre finalmente se va a dar cuenta de que la autoridad que tenía con su hijo la ha perdido y va a tener que buscar una forma diferente de relacionarse con él. Pero no quiere decir que necesariamente la madre tiene que aceptar lo que el niño dice. Tenemos que abrir espacios. Y el niño, por ejemplo, va a querer decir groserías y tú tienes que ayudarle a que él vea en qué momento las groserías son útiles o son buenas. Cuando estás en el estadio o en las luchas, o si estás en el parque con tus amigos, bueno, está bien cuando estás con tus amigos. No está bien cuando estamos en familia. No estás bien cuando estás con otros adultos. No están bien cuando estás con tus maestros. Pero las groserías no son malas. Son parte de tu expresión, pero tienes que encontrar los espacios. Cuando te quieres vestir así con tus shorts y cuando te quieres poner todo despeinado, está bien. Probablemente los sábados que no hay nada que hacer o que vas a salir al parque, pero para ir a la escuela necesitas arreglarte de una forma diferente. Vas abriendo espacios donde el muchacho va aprendiendo a expresar toda esa parte en esa parte que está ahí. El muchacho se va desde luego a eructar y pedorrear, sobre todo al momento de la comida. Mientras más te escandalizas y asustas, el muchacho le da más risa y más va a utilizar esta herramienta para agredirte. Tienes que ser un poco más tolerante. Tienes que aceptar estas partes como parte de su expresión, que no es lo más adecuado. No las hagas enormes como si fuera un desacato, ni trates inmediatamente de reprimirlo como sea. Escucha que todo esto es una comunicación y que el niño está tratando de decir: me estoy convirtiendo en hombre y no tengo herramientas para poder hacerlo. Y los padres tenemos que ayudar a darles herramientas. En la antigüedad eran llevados, desde luego, a aquellos lugares donde las herramientas infantiles se dejaban a un lado y empezaba a desarrollar las destrezas de hombre. En esta sociedad, este transcurso es larguísimo, porque va desde esta pubertad en la que empiezan hasta los casi 21 y 22 que terminan la universidad. Y esto hace difícil que puedan sentirse hombres rápidamente. Vamos a un comercial y regresamos en un momento con este tema, pubertad y adolescencia. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de cómo es este proceso de pubertad y cómo los niños y las niñas tienen que deshacerse de las partes, las niñas de lo masculino y los niños de lo femenino, para finalmente entrar a la adolescencia con una buena diferenciación desde el aspecto social, conductas, manejo de actividades, y que esto se va dando en la pubertad. Decíamos que hoy los niños tienen dificultades para conquistar su virilidad y hacerse hombres,
y que los enfrentamientos con la madre, en el reino de lo femenino que es la casa, minan su seguridad y afectan su virilidad. Durante la pubertad luchan, tratan de hacer escuchar su voz. Se quieren volver autoritarios con esta parte masculina primitiva, pero la madre, asustada, quiere someterlos. Quiere a veces regresarlos a la etapa posterior, previa, a la etapa en la que ellos eran unos niños lindos, encantadores. A lo mejor nunca fueron lindos y encantadores, pero ella no la veía que fueran tan retadores. El precio de someterlos, desde luego, es la inseguridad. Y que en el momento en el que no logran integrar, no logran hacer a un lado esta parte femenina para integrar su masculinidad, entonces van a estar buscando el resto de la vida el reconocimiento de lo femenino, que con frecuencia puede ser el alimento de las actitudes de conquista y seducción que los hombres utilizan y que a veces puede ser fuente de toda una serie de problemas desde la infidelidad hasta cualquier aspecto. Por eso es tan importante cuidar esta parte. La pubertad es una etapa de diferenciación sexual. Los niños caminan hacia la conquista de la virilidad, en ese Toby, en su club, con todas esas groserías, con todas esas actitudes desagradables, con toda esa parte en la que está metido como y que son las actitudes primitivas masculinas, y las niñas caminan a su femineidad. Hablaremos en un siguiente programa de cómo es toda esta parte femenina y los mitos que podemos retomar en esta parte de lo femenino. Y las características no desarrolladas femeninas como el chisme, la intriga, cómo imponen su voluntad y discuten para tener la razón, todo este tipo de cosas tienen que ver con esta edad. Estas características deben madurar para manifestarse en forma sana. Como decíamos, de chismosa se hacen sociables, de vanidosa se hacen femeninas, de controladora se convierte en la líder de la familia. Pero al momento de hacer su aparición estas características, los padres, al sentir amenazada su autoridad, buscan reprimirlas, en vez de ayudar a contener, no reprimir, contener y abrir espacios donde estas conductas pueden ser manifestadas de una forma clara, sin amenazar, sin que las cosas se vean atoradas de una manera terrible. Cuando nosotros hablamos de esta parte y hablamos de cómo cada niño en el momento que camina a la pubertad va a desafiar la autoridad, este desafío a la autoridad hace que los padres se sientan amenazados y quieren reprimir con las estructuras que conocen: levantar la voz, gritar, imponerse. Esto hace que el niño se sienta más amenazado, y al sentirse más amenazado, lo que hace es trata él también de subir el tono. Trata él de defender su virilidad. Las niñas también van a subir el tono y van a buscar a través de las conductas que ellas tienen, manejar esta parte, manipular, imponerse, discutir, y toda esta parte la van a ir manejando. Los padres tenemos que ayudar, enseñándole a estos muchachos en la pubertad cuál es la mejor forma de que manejen esas conductas. Las madres tienen que darse cuenta que el niño quiere verse macho. Insisto, un Rambo se quiere ver como el más maldito de los muchachos y va a tratar de discutir. Podemos escuchar cómo esos Rambos, puede uno de ellos decir: pues fíjate que yo tengo un botón que puede destruir al mundo, y el otro Toby se voltea y le dice: pues yo tengo un botón más grandote. Y nos damos cuenta de que en esta actitud es tratar de decir: yo soy mejor que tú, yo soy más hombre. Y los niños van a pelear, se hacen crueles con los hermanos, con las mascotas, y los padres tienen que aprender a contener, a poner límites, darse cuenta que es una etapa transitoria. No quiere decir que el niño se les va a ir de las manos y que se va a convertir en un problema grave. Es simplemente ir ayudando a través de contener, frenar las conductas, distraer, ayudar a otras cosas, poniendo el límite, decir: a ver, deja la mascota en paz, por favor, no le hagas eso a tu hermano, ven, y poderlo llevar a un ámbito, a un espacio diferente para que esté entretenido, para que maneje otras cosas. El niño en este momento es importantísimo que maneje mucho deporte. El deporte, a través de él cansarse, hace que él tome una actitud diferente. En el deporte es la mejor forma de manejar esta virilidad, a través de la lucha,
en el básquetbol, en el fútbol, a través del tenis, a través de cualquier deporte donde él, a través de la destreza y la fuerza física, expresan estas partes. La ganadora del libro es, desde luego, Ana María Contreras Álvarez. Te esperamos en las oficinas de esta estación en horas hábiles. Traes una copia de tu identificación. Y agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Cada diferencia, cada dificultad, cada desaveniencia es la oportunidad de abrir el corazón y acercarte a tu hijo adolescente. O cerrarte a tus prejuicios y miedos y utilizar la fuerza y el poder para cerrar sus bocas, para cerrar sus mentes, para cerrar su corazón. Nuestros miedos nos alejan de nuestros hijos, son lo opuesto al amor. Con el miedo le digo que no confío, con los regaños le grito que no es como quiero, como si su tarea de vida fuera darme gusto y llenar mis sueños y expectativas. Con mi intolerancia le digo que estoy seguro de que va a fallar, que se va a equivocar y eso será una terrible decepción para mí. Pero puedo abrir mi corazón, mi mente y gritarle que lo amo, repetirle que esta vida es para aprender de los errores, no para evitarlos, que haciendo es como se construyen las grandes plazas. No importa cuántas veces se vengan abajo, lo importante es volver a intentarlo. Piensa que es tiempo de abrir puertas cerradas por el miedo. Es tiempo de quitar cerrojos de prejuicios. Es tiempo de abrir la mente a los retos, a las nuevas oportunidades, que así es como se conquistan en el cielo. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves. Gracias. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.